Muy buenos días a todos. Hoy queremos presentaros cómo las tecnologías SASE pueden ayudar a las empresas a rediseñar sus redes en un panorama cambiante en las arquitecturas de redes. Estamos aquí con nuestro compañero Nacho Franzoni, ingeniero de seguridad e ingeniero de soluciones en Netscope. Yo misma soy Ruth Guimarães y mi compañero Albert Azemar, consultores senior en ciberseguridad en Deloitte. Os vamos a presentar un poco cómo las tecnologías SASE ayudan a la transformación digital en las empresas, en qué capacidades y qué funcionalidades están compuestas estas tecnologías y presentar Netscope como un líder en el mercado SASE. Los modelos de datos centrados o focalizados en infraestructuras tradicionales o en centros de datos se consideran elementos bloqueantes en las transformaciones digitales de las empresas. Las arquitecturas de red de las empresas están transicionando desde un modelo de datos más convencional hacia modelos de datos más distribuidos que puedan obtener las ventajas de la computación en la nube, de la movilidad de los trabajadores y del amplio uso de aplicaciones web y SaaS que se están dando hoy en día. Estos modelos de datos más distribuidos y modernos permiten responder más rápidamente a las necesidades cambiantes de los negocios y adaptar nuevas tecnologías a medida que éstas emergen. Sin embargo, esta transformación viene con diferentes desafíos que las empresas deben abordar y estas tecnologías SASE nos ayudan a tener en cuenta estos desafíos. Estos son reducir el coste y la complejidad de la gestión de ciberseguridad en la organización, aumentar la disponibilidad y el rendimiento en el acceso a los datos y habilitar el acceso remoto de nuestros trabajadores incluso en redes móviles. Y te estarás preguntando, ¿qué es SASE y qué nos ofrecen las tecnologías SASE? Las soluciones SASE, o Secure Access Service Edge, combinan varias funcionalidades de seguridad en un único servicio centralizado y basado en la nube. Estas tecnologías SASE surgen como respuesta a las necesidades de las empresas a una transformación digital, ya que proporcionan una forma flexible de conectar usuarios y datos en un servicio centralizado. Las tecnologías SASE combinan diferentes funcionalidades de seguridad, entre las que nos encontramos Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, Zero Trust Network Access, Firewall as a Service y SD-WAN. A continuación os vamos a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas funcionalidades y qué nos ofrece cada una de ellas. Empezaremos por el Secure Web Gateway. El Secure Web Gateway en plataformas SASE protege a las redes internas de las organizaciones del tráfico seguro de Internet, del tráfico inseguro de Internet, perdón. Protege tanto a usuarios como organizaciones en el acceso a aplicaciones web y a páginas web inseguras y peligrosas, evitando que estos sean infectados por malware y otros agentes maliciosos. Los Secure Web Gateway filtran el tráfico web en función de la postura de seguridad definida por los administradores, basándose en filtrado web, filtrado URL e incluso categorización de las páginas web que los usuarios pueden acceder. Y permite a los administradores monitorizar los patrones de uso de estas aplicaciones web y de este tráfico web para poder identificar más fácilmente los patrones y amenazas de seguridad en las redes internas. Las arquitecturas de red tradicionales que se basan en proxies locales para proteger el tráfico a Internet, los trabajadores se conectarían a ese Secure Gateway en local para proteger su tráfico hacia Internet, de tal forma que es redirigido desde las infraestructuras on-premise. Trabajadores en remoto deberían conectarse a esta infraestructura on-premise a través de VPN al firewall on-premise, de tal forma que su tráfico a Internet sea protegido por estos elementos. En estas plataformas SASE y las arquitecturas distribuidas en las que nos encontramos a día de hoy, las soluciones nativas en cloud permiten proteger a los usuarios independientemente de su localización y protegiendo el tráfico de Internet en base a las políticas definidas por los administradores, proporcionando la seguridad adecuada en los modelos de datos actuales. Las herramientas y las tecnologías SASE también ofrecen la capacidad de aislar el tráfico hacia Internet a través de soluciones de aislamiento de tráfico, también conocidas como Remote Browser Isolation. Estas tecnologías permiten aislar el tráfico hacia Internet, hacia páginas web inseguras o incluso hacia sitios peligrosos, evitando que exponer al usuario hacia estas páginas web. El contenido web de estas páginas web se ejecutaría en localizaciones remotas de tal forma que se evita que el usuario esté expuesto a estas amenazas y se transmite todo el contenido web a través de vídeo o imágenes, de tal forma que el usuario puede interactuar con estos contenidos de forma usual como si lo estuviera ejecutando de forma local. De esta forma se reduce
la superficie de ataque en los endpoints de los usuarios y los usuarios no corren ningún tipo de riesgo a la hora de conectarse a estas páginas. También vamos a ver a continuación las características de los Cloud Access Security Broker en las tecnologías SASE. Estas soluciones CASB o Cloud Access Security Broker son un punto de cumplimiento de las políticas de seguridad de la nube. Una solución CASB es como un policía que hace cumplir las leyes, así como los requisitos regulatorios que las empresas deben tener en cuenta. Los CASB supervisan y proporcionan visibilidad del comportamiento del usuario y del uso de cuentas de aplicaciones cloud en la nube para evitar fuga de datos empresariales debido a la exposición indebida de datos, ya sea debido a usuarios no autorizados o desconocimiento de exposición de los datos corporativos. Incluso también permiten identificar y categorizar el uso de aplicaciones web de tal forma que se pueda identificar aquellas aplicaciones no corporativas o que no están sancionadas por la corporación, de tal forma que se pueda hacer cumplir con las políticas corporativas de acceso a recursos cloud. Los componentes SASE y en concreto los componentes CASB se localizan entre los consumidores de recursos web y estos proveedores de recursos web. El protocolo o el propósito de las herramientas de CASB es cumplir con las políticas de seguridad corporativas al acceder a los recursos en la nube. Las soluciones CASB se pueden distinguir entre las cuentas de aplicaciones cloud corporativas y aquellas que no son corporativas, que son personales o incluso pertenecen a organizaciones de terceros. También pueden controlar cómo los usuarios usan las aplicaciones y los recursos publicados en esas aplicaciones cloud de tal forma que permitan a los administradores definir políticas granulares del acceso a recursos cloud. Si nos imaginamos un usuario en una red corporativa, en un entorno corporativo, este usuario desea acceder a recursos cloud de aplicaciones corporativas. Las aplicaciones CASB aplicarán las políticas adecuadas de protección de acceso a recursos web de tal forma que los usuarios permitan accederse y permitan descargar, visualizar e incluso subir nuevos ficheros a estas aplicaciones cloud corporativas, limitando siempre las políticas y el tráfico que está permitido hacia estas aplicaciones, evitando exposición de datos y aplicando políticas corporativas de Data Loss Prevention. Sin embargo, si los usuarios están conectados desde dispositivos BIOT o dispositivos no corporativos, las acciones permitidas estarían limitadas, de tal forma que nuestros usuarios únicamente puedan visualizar estos recursos y nunca puedan descargar los archivos previamente revisados para evitar filtraciones de datos corporativos. Con respecto al tráfico que va y se dirige hacia cuentas no corporativas, cuentas personales o incluso cuentas de terceros, las herramientas CASB aplicarán políticas de cumplimiento asociadas, evitando explicitación de datos corporativos o incluso el acceso a estas cuentas no corporativas en absoluto, haciendo cumplir con las políticas de seguridad adecuadas de la propia corporación. Hemos revisado los dos primeros componentes de la solución SASE, pero todavía no hemos terminado. Todavía no tenemos que revisar los restos de componentes en las soluciones SASE. Mi compañero Albert terminará de descubrir las soluciones ZTNA, Firewall as a Service y SD-WAN en las soluciones SASE. Muchas gracias, Ruth. Vamos a empezar esta pequeña introducción a ZTNA hablando un poco sobre lo que hace. Los servicios ZTNA al final lo que nos dan es el acceso seguro remoto a las diferentes aplicaciones que tenemos alojadas, tanto en nuestro data center como en la infraestructura cloud que podemos tener de otros CSPs. Pero muchos diréis, nosotros en esta empresa tenemos una solución VPN que hace más o menos lo mismo, pero no. Las soluciones VPN tradicionales lo que nos dan es un poco un o todo o nada, es decir, nos dan acceso directo a todo el endpoint con todas sus aplicaciones o no nos dan acceso a nada. En este sentido, ZTNA aplica la granularidad para dar acceso solo a los endpoints, solo a las aplicaciones que nosotros queremos acceder. Pero vamos un poco más allá. Las VPNs tradicionales no tienen métodos de autenticación demasiado robustos. Aquí con ZTNA, el Zero Trust, nos implementará medidas de autenticación en la cual vamos a revisar no solo la identidad, sino también la postura de seguridad y el contexto que tiene un usuario a la hora de acceder a todas nuestras aplicaciones corporativas. De igual forma, esta monitorización de la postura es constante. Es decir, si un usuario cambia su postura de seguridad, automáticamente las conexiones se van a cortar o se van a limitar a los diferentes permisos o aplicaciones que deba acceder haciendo caso a su contexto.
Finalmente, todas estas aplicaciones y todos estos servicios se pueden activar gracias a dos grandes componentes, que son el ZTNA Gateway y el ZTNA Broker. El Gateway, al final, lo que nos hace es poder exponer solo aquellas aplicaciones, como hemos comentado al principio, que nos interesa que se accedan desde fuera. Y el Broker va a ser ese componente SASI que nos va a ir monitorizando en todo momento nuestra postura de seguridad para determinar si tenemos privilegios para poder acceder a una aplicación o no. En todo caso, vamos a ver cómo todos estos componentes y estas ideas se ponen juntas para un ejemplo práctico. En esta arquitectura que veis aquí mismo tenemos una pequeña infraestructura en el cloud, una pequeña infraestructura en el data center con 3 aplicaciones muy básicas, unos usuarios en las oficinas y unos que están en remoto. Y en el medio, nuestro cloud SASI. Vamos a poner el ejemplo de Carol. Carol es una empleada de recursos humanos que se quiere conectar a la aplicación de recursos humanos para hacer unas gestiones. Ella hoy está trabajando desde casa, por lo que se conecta mediante ZTNA al broker. El broker va a revisar su postura de seguridad y porque está usando su PC corporativo y está dentro de su casa, que es una red más o menos confiable, le va a dar acceso a las siguientes aplicaciones. La aplicación de recursos humanos, la aplicación de imágenes corporativas y algunas otras aplicaciones que tienen alojadas en la infraestructura cloud. Como podéis ver, la aplicación de secretos corporativos no va a ser accesible por Carol, ya que la red de su casa no es suficientemente confiable. Pero claro, Carol, después de muchas horas de intenso trabajo, está cansada y quiere ir a comprarse un café. Baja a la cafetería más cercana y se pide un expreso. Y mientras espera, mira su móvil para conectarse a la aplicación otra vez de recursos humanos y continuar con su trabajo. Este móvil es un móvil propio y personal, por lo cual la postura de seguridad de Carol ya no es adecuada para entrar en según qué aplicaciones. El SASI Cloud, en este caso el ZTNA Broker, va a entender este cambio y le va a revocar los accesos a Carol para que solo pueda ver en las imágenes corporativas. En este caso hemos visto cómo un usuario propio de la empresa puede obtener y perder acceso a las diferentes aplicaciones corporativas, pero ZTNA va un poco más allá. ZTNA nos va a permitir también a usuarios de terceras empresas, es decir, colaboradores externos, que puedan acceder a nuestras aplicaciones de una forma segura para ellos y segura para nosotros. Visto ZTNA, vamos a ver también otra de las grandes aplicaciones y de los componentes de SASI, que es el Firewall as a Service. Mi compañera Ruth antes nos ha explicado un poco cómo funcionaba el Secure Web Gateway. En este caso, nosotros enviamos peticiones de tipo web que pasaban filtradas por el SASI Cloud para acceder a diferentes aplicaciones que nos dejaban o para que sean bloqueadas para no acceder a contenido malicioso. El Firewall as a Service funciona más o menos lo mismo, pero para todo aquel tráfico que no es de tipo web. En este caso os voy a poner un pequeño ejemplo con el DNS. Tenemos otra vez a Carol, que está en casa, e intenta entrar a la web corporativa de Deloitte para ver los últimos artículos publicados. Y tenemos a Bob, que está en las oficinas y realiza una petición un poco extraña. En este caso, el Firewall as a Service va a evaluar ambas peticiones y solo va a hacer forward al DNS la de color azul, que si recordáis era la de Carol hacia Deloitte.es. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Diferentes componentes dentro del Firewall as a Service han asegurado que solo la petición, que no es de tipo tráfico web, buena y válida, haya ido al DNS. ¿Y cuáles son estos componentes? Pues muy fácil. Para construir un buen Firewall as a Service, lo primero que tenemos que asegurar es acceso seguro a componentes de tráfico no web desde cualquier parte del mundo. Desde allí, desde el Firewall as a Service, le podemos implementar diferentes políticas de aceptación o bloqueo para poder dar acceso a todos los tráficos, sean protocolos aceptados o prohibidos, servicios o endpoints que nosotros queramos. Como todo está en el cloud, tenemos una gran simplificación de las operaciones, puesto que tendremos una consola centralizada no solo para controlar el Firewall as a Service, sino para controlar todos los otros componentes de nuestro parque SASI. A continuación también le añadimos otro layer, que es la protección avanzada del DNS. Si os habéis dado cuenta en el ejemplo de antes, el enlace malicioso no era tan fácil de detectar que era malicioso. Bueno, al final el caso de uso que os hemos dado ponía .malware, pero imaginaos esos enlaces autogenerados que no figuran en ninguna lista de enlaces maliciosos. Pues gracias a las capabilities de proxy DNS que tiene el Firewall as a Service y usando modelos de Machine Learning, podemos determinar si una petición es correcta o debería ser bloqueada. En esta misma línea, nosotros también en el Firewall as a Service podemos implementar rupturas SSL para inspeccionar más profundamente todo aquel tráfico que nosotros deseemos.
Y todos estos componentes van a generar diferentes tipos de trazas que podemos integrar en nuestro SIEM, porque si en el caso que tengamos un incidente de seguridad, poder recuperar y tener toda la trazabilidad de todo lo que ha pasado en nuestro parque de ordenadores. Una vez tenemos estos 5 componentes principales, los empaquetamos todos en el cloud y los subimos. De esta forma tendremos una infraestructura que estará toda basada en la nube y que podrá ser administrada desde cualquier parte del mundo. Hasta aquí habríamos visto todas las componentes que son de seguridad. En este caso, Gartner los llaman los SSE, Secure Service Edge. ¿Pero qué hace SASE llamarse SASE? Le falta otro componente, y este componente no es estrictamente de seguridad, sino es de networking, que es el SD-WAN. Tradicionalmente, las redes WAN utilizaban los caros túneles MPLS para conectar las oficinas con todas aquellas aplicaciones que teníamos en los data centers. Entonces, ¿cuál va a ser el papel ahora de SD-WAN? SD-WAN al final lo que nos hace es, nos implementa un layer por encima de la infraestructura existente del WAN. Y usando las líneas de acceso a Internet comunes que tenemos en casa o que podemos contratar de forma corporativa, más las redes móviles que cada vez son más rápidas, podemos descargar tráfico de esas líneas caras MPLS hacia estas líneas convencionales. De esta forma, lo que hacemos es ganar mucha más performance de red y descargar costes en las líneas MPLS. De esta forma, SD-WAN lo que va a asegurar es que tenemos una experiencia de aplicación consistente y que sea muy resiliente, pudiendo identificar en todo momento qué tipo de tráfico está pasando por nuestra red. Por ejemplo, si tenemos tráfico web o tráfico de voz y media. De esta forma podremos aplicar diferentes quality of service y dar diferentes anchos de banda o diferentes rutas calculadas de forma dinámica para acceder a los servicios que queramos consumir, siempre y cuando respetando las necesidades de negocio. Finalmente, todo el traffic steering queda automáticamente automatizado, no hay que picar ningún tipo de path. Mejoramos en todo momento la seguridad de la red, puesto que todos los túneles van a ir encriptados, y simplificamos todos los procedimientos de gestión de WAN. A continuación vamos a ver un poquito cómo sería una implementación muy básica de WAN, de SD-WAN. Tenemos diferentes sites como los operarios remotos, una fábrica y unas oficinas. Cuando se quieren conectar a las diferentes aplicaciones, es el SASE Cloud quien va a generar esas rutas dinámicas en esa nube que vemos detrás que representa Internet para conectarnos, por ejemplo, al data center, a servicios de voice and media o a cualquier aplicación que queramos. Si nosotros queremos enviar un correíto simplemente, lo que hacemos es conectarnos vía líneas un poco más lentas, porque no es un problema que llegue un poco más tarde. Pero si nosotros queremos hacer una videoconferencia que es crítica, vamos a usar un gran nivel de bandwidth y el cloud va a redirigirnos por esas líneas más fiables, por ejemplo una MPLS dedicada, para acceder a los servicios de voice and media que necesitamos. Visto lo que es SD-WAN, como hemos visto, SASE era la conjunción de SSE y SD-WAN. Y hay dos formas de hacer este SASE. En primer lugar, podemos coger el approach del best of breed. Cogemos a un líder de SSE y a un líder de SD-WAN y los juntamos, contratamos sus servicios y creamos así nuestro propio SASE cocinado, podríamos decir, un poco en casa. Pero ahora mismo lo que tenemos son nuevas compañías como Netskope, que nos presentará hoy, que cogen las dos ideas y las juntan en un mismo producto. Y ahora, sin más preámbulos, nuestro amigo Nacho de Netskope nos va a explicar cómo todas estas ideas teóricas que Ruth y yo os hemos estado contando se aplican a las tecnologías de Netskope. Pues bueno, lo primero, disculpad, muchas gracias, lo primero por invitarnos, se agradece. Deciros, Netskope, ¿qué es? Netskope es un fabricante, es una solución cloud de seguridad SaaS que pretende, o su objetivo final es el de proteger al usuario y al dato esté donde esté. Y cada una de las palabras escogidas tiene un significado relativo o tiene siempre pues, un valor al negocio. Primero, he comentado, somos una solución SaaS, eso significa que podemos ser ágiles, significa que podemos desplegar la solución en cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Segundo, podemos proteger al usuario esté donde esté. Ahora vamos a ver cómo nuestra red, que está distribuida por todo el mundo, lo que hace y lo que pretende es el poder conectar al usuario y poder aplicar la mejor experiencia de usuario cuando se conecte a Internet. Uno de los primeros objetivos siempre cuando aplicamos la tecnología de Netskope es la de conseguir visibilidad. Una de las cosas que ha ocurrido con esos cambios de arquitectura que comentaban ha sido el
ya no sé qué es lo que hacen mis usuarios, ya no sé dónde está mi información. Es el primer estadio que siempre cubrimos, el proteger, insisto, el usuario y el dato ahí donde esté. ¿Qué me habilita esto? Poder proteger la información, poder proteger, adaptarnos a los modelos cloud y de transformación digital que las compañías están teniendo. Casos de uso hay muchos, los hemos ido comentando, pero sobre todo me quería centrar en la modalidad o, insisto, el poder abarcar toda la solución SASE como único paradigma. Para eso tenemos dentro de nuestro portfolio, somos líderes dentro del cuadrante SSE y hemos incluido dentro de nuestro portfolio toda la parte de SD-WAN. ¿Para qué? Con el objetivo de que desde la única consola que tenemos, y eso también hace reducir mucho a nivel operativo los costes, poder gestionar y gobernar toda la seguridad de una compañía desde un único punto. Os he comentado que al final Netskope, pues al final es una red distribuida. Como veis, ha sido una inversión de más de 100 millones de dólares, que con el tiempo ya hemos llegado a más de 62 puntos distribuidos por el mundo que computan información. ¿Eso qué significa? Delante de un escenario donde tengo usuarios, clientes, proveedores distribuidos en cualquier parte del mundo, el hecho de tener tantos puntos de presencia que así llamamos, lo que nos habilita es poder dar mejor experiencia, porque ahí donde está conectado el usuario de forma transparente, vamos a hacer esa inspección SSL, esa protección del dato, esa protección contra amenazas. Como veis, son 62 puntos, todos y cada uno de esos son puntos propios de Netskope. Eso significa que no están corriendo en public clouds, sino son propias en puntos neutros, y cada uno de esos puntos tiene full compute, es decir, ahí es donde generamos y procesamos la información del usuario. Además, esta red podemos decir que tiene SLAs por escrito de 5 nodos de disponibilidad con un tiempo de latencia, sobre todo de cara al tráfico de cifrado, de menos de 50 milisegundos ida y vuelta. Eso es algo que a día de hoy ningún otro fabricante en el mercado puede llegar a aportar. Somos líderes. Cuando decimos que somos líderes, como sabéis, siempre hacemos referencia a, cómo no, a Gartner. Recientemente, este año ha sacado el primer cuadrante llamado Security Service Edge, o SSE, y como podéis ver, hemos salido como líderes gracias a la apuesta que estamos haciendo tan fuerte en la protección de la información y del usuario. Queremos, eso sí, enseñaros esto cómo funciona, ¿no? Cómo podemos poner en valor todo lo que hemos comentado durante la sesión de hoy. Y queremos ir a Gran Dilbert, donde ya en el 2016, fijaros, hacía una tira cómica donde planteaba algo que es muy cotidiano. ¿Qué pasa si un usuario quiere compartir la información con otro usuario? Hay tantas maneras de poder hacerlo que depende ya casi prácticamente de la decisión del propio usuario, de poder elegir un método u otro. Y aquí es donde os queríamos poner en contexto. Queríamos poneros en contexto oye, tengo un usuario, Sam, de marketing, que quiere compartir desde su casa, como no, teletrabajo, compartir información confidencial. Y no se le ocurre otra cosa que utilizar WeTransfer, una aplicación, como sabéis, que se utiliza mucho, pero que compone o forma parte de todo el Shadow IT. Se conecta a WeTransfer, aquí no hay ningún bloqueo, y comparte información. Somos capaces desde Netskope poder avisar al usuario, poder bloquear evidentemente esta acción, Shadow IT, actividad o bloat, datos confidenciales, sin la necesidad de preclasificar la información. Y estos son los datos importantes. CASB Inline, de hecho tenemos muchísimos años de desarrollo, nos permite poder diagnosticar o analizar ese dato. Bien, ya hemos hecho un primer parón, ya hemos dicho, oye, Sam, no puedes hacer esto. Lo que ocurre es que Sam tiene la costumbre de utilizar su Gmail personal, ya sea de forma intencional o no intencional, ahí no vamos a entrar, pero utiliza una herramienta SaaS, otra vez, como es su Gmail personal. Y aquí es donde está el balance siempre de, oye, el uso del uso personal que los usuarios realizamos con el dispositivo corporativo. Y realiza la misma acción, es decir, compone un correo y lo que hace es subir de nuevo esa documentación, ese fichero. Desde Netskope lo que hacemos es analizar de forma transparente todo y absolutamente todo el tráfico que genera el usuario. Recordad que lo procesamos en ese punto de presencia más cercano. De nuevo, somos capaces de asignar una política, en este caso de protección de la información, que contiene información de GDPR y bloqueamos el hecho de poder hacer un upload de un fichero con información confidencial. Esto nos preguntan bastante, podemos ser capaces de distinguir, es decir, el correo funciona, solo que no como vía de exfiltración. No solo nos basamos en el fichero como tal, fijaros que lo que hemos hecho ha sido copiar el contenido, es decir, el propio contenido de un correo,
para que veáis que esto ya no se basa en un fichero etiquetado, posiblemente etiquetado, sino lo que hacemos de nuevo es que una vez que se manda ese correo analizamos su contenido y de nuevo tenemos una política, en este caso asociada a la confidencialidad de la información. Bloqueamos la filtración que el usuario está haciendo. Como veis, son mensajes que se pueden adaptar, se pueden poner logos, mensajes adaptados, esto es parametrizable 100%, pero queremos enseñaros a aprovechar esta sesión para enseñaros algo mucho más avanzado. Ya no es el fichero, ya no es el contenido, sino algo que hacemos nosotros también diariamente, que es un screenshot. Es una forma muy fácil de hacer un bypass de soluciones tipo DLP. En este caso, recordad, no preclasificamos. Lo que estamos haciendo es un screenshot, lo copiamos en el cuerpo del correo y lo que tenemos son mecanismos avanzados de Machine Learning o de OCR de imagen. Son los más avanzados que existen en la industria, lo cual nos permite, además, poder llegar a este punto. De nuevo, ya estamos consiguiendo que SAM llegue al punto final que queremos, ¿no? Que es que utilice la herramienta SaaS corporativa. Lo que pasa es que en las herramientas SaaS corporativas existe el concepto de instancia. Es decir, la web de portal.office.com, por ponerlo como ejemplo, es el mismo para todos nosotros, el mismo para todo el mundo. Ya es dependiendo de qué tipo de login puedes hacer, que te lleva a un tenant o te lleva a otro. Desde Netscope, uno de los diferenciales es poder decodificar la aplicación. Y lo que estáis viendo es la detección, en este caso, de una instancia que no está permitida por la corporación. ¿Por qué te tienes que conectar a una instancia de Office que no es la corporativa? Sobre ese hecho, lo que hemos hecho ha sido decidir el bloquear como medida de seguridad y medida de protección de la información. Ya estamos llegando al final, ya está SAM por fin, ya llega al objetivo final, que es que utilice una herramienta corporativa para poderlo hacer, se registra, se loga en esa misma aplicación. Fijaros que todo es fluido, no hay nuevas pestañas ni mucho menos, la experiencia de usuario es muy buena. Tenemos una política que permite generar o acceder a ese recurso, comparte, como no, a través de esa aplicación SaaS el contenido. Hasta aquí no hay un bloqueo, todo está permitido, pero lo que sí que el final del argumento vais a ver que no solo se trata de bloquear o permitir, sino también se trata de entrenar al usuario, formar al usuario. Lo que tenemos en este caso es una política que dice, oye, cada vez que el usuario comparta un documento a través de la aplicación SaaS o a través de cualquier otra aplicación, lo que hacemos es un ejercicio de coaching. Planteamos un challenge, planteamos un ejercicio de autorreflexión. Oye, ese documento que tú vas a compartir es correcto. Y fijaros que en cuanto el usuario clica, el pop-up cambia, ya no es un pop-up de bloqueo, es un pop-up de justifícame la acción. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente estés usando la herramienta adecuada, pero cuidado con lo que compartes. Al final se trata, valoramos mucho el ejercicio ese ejercicio de autorreflexión, ¿no? Es decir, repiénsatelo 2 veces antes de hacer esto, porque puede incurrir en una fuga de información, una política no adecuada respecto a la misma. Lo justifica, procede y eso funciona bien. Hemos conseguido por fin, nos ha costado, pero hemos conseguido que ese usuario desde cualquier parte del mundo deje de utilizar herramientas no adecuadas, Shadow IT o actividades que no debería, por finalmente lo que tocaba. Os queremos enseñar también un poquito de consola para que veáis todo esto, cómo se refleja en la única consola que tenemos. Para elaborar esta sesión de demo hemos necesitado solo 4 políticas, y es que habitualmente los clientes que tenemos no acaban teniendo 200 o 300 políticas, al contrario, suelen ser una media de 20 30 políticas. Insisto, para hacer esta demo hemos necesitado solo 4, que ahí os las mostramos para que veáis cómo elaboramos. Como podéis ver, tenemos la actividad, tenemos categorías, tenemos riesgo asociado. Es decir, lo que nosotros llamamos contexto como tal es algo que podemos coger y proteger al usuario. Logs, para que veáis también todo esto cómo se refleja. Lo que estáis viendo en pantalla no deja de ser el reflejo de todo lo que hace un usuario o los usuarios conectados a Netscope. Recordad que como objetivo principal es la parte de visibilidad. Los logs se pueden exportar de forma tiempo real a cualquier sistema tercero. Estoy comentando pues, concretamente la parte del SIEM. Y como podéis ver, todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que ha estado haciendo SAM ha quedado registrado, tanto si estaba permitido como no estaba permitido. Os lo estamos mostrando así también para que veáis el grado de visibilidad, de granularidad, que cuando hablamos de que somos capaces de decodificar la aplicación, ¿cómo lo hacemos? También queríamos aprovechar para enseñaros una funcionalidad que además ha sido premiada, que es la de Netscope Advanced Analytics, la que me permite aglutinar todos los logs, correlarlos y hacer cuadros de mando
De hecho, tenemos varios cuadros de mando asociados a perfiles o demandas de CISO, asociadas a un insider threat, donde vamos a poder ver de forma muy gráfica y muy inteligible el hecho de poder cubrir cuando nos vienen y nos dicen, ¿no? Cuando dicen, oye, este usuario se va a ir, por favor, dame un informe de lo que está ocurriendo. Dashboards asociados, como no, a regulaciones, GDPR, donde vais a poder ver concretamente todos los gráficos y todo lo que ha ocurrido de forma inteligible. Lo que estáis viendo además son gráficos que ya están generados en la propia plataforma. No son gráficos o dashboards que hayamos generado expresamente. Estas están disponibles en cualquiera de las plataformas que puedan contener. Objetivo final cumplido, yo creo que sí. Sabemos que desde el cloud se puede proteger al usuario, sabemos que desde el cloud se puede proteger al dato y es una demostración de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho, por tus explicaciones, también a ti, Ruth, y a todos los que nos estáis viendo. También muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.